Antes de que sea irremediable. Hoy en día el informe McBride es el informe más importante. Take my soul, you can't take my soul. You might take my freedom, but you can't take my soul. You can't take my soul. Mira, el informe McBride es quizá la herramienta de política internacional más consolidada que tenemos, a propósito de una discusión que vino dándose desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El fortalecimiento de la paz y el entendimiento internacional, la promoción de los derechos humanos y la lucha contra el racismo. El apartheid y la incitación a la guerra demandan una difusión más amplia y mejor equilibrada de la información. Bueno, este informe que se presentó en 1980, después de que este personaje extraordinario que fue Sean McBride dijera un discurso en Naciones Unidas en el 77 hablando de la necesidad de la igualdad, el equilibrio, de la necesidad de acuerdos éticos, de un periodismo ético, de un cambio fundamental en todo lo que fuera la relación tan dispar que había entre los países del primer mundo y lo que en ese momento era considerado el tercer mundo. La ética profesional es primordialmente importante para el periodista que trata de alcanzar el delicado equilibrio entre libertad y responsabilidad. Ellos, a lo largo del proceso de formación del informe McBride, ya habían interpuesto objeciones de todo tipo. Incluso advertencias como las que cita textualmente el informe, decían, hay que parar esto cuanto antes de que sea irremediable, decían, ¿no? Con un tono de preocupación y de sarcasmo, porque estaban discutiéndose precisamente los problemas de, la constitución de una sola voz mundial, producto de la estructura monopólica de medios, y por otro lado la aniquilación de la diversidad de las voces y, por supuesto, el atentado más grave que hemos visto en desarrollo de la libertad de la expresión. La comunicación puede ser un instrumento de poder, un arma revolucionaria, un producto comercial. Puede servir para la liberación o la opresión, para el crecimiento de la libertad individual o la uniformación de los seres humanos. Tan fuerte fue ese discurso de McBride en el 77 que la propia Naciones Unidas, sobre todo la UNESCO, que es para la educación y la cultura y la comunicación y todo, la UNESCO y la ONU apoyaron todo lo que fue el informe McBride, pero claro, el informe McBride empezó a ser mal mirado por el imperio, por los grandes países, porque los ponía en una situación de igualdad que no estaban dispuestos a aceptar. Fue a partir de eso que empezó la persecución prácticamente a McBride, que lo ponían como una versión soviética de la comunicación, nada que ver, como siempre, la persecución anticomunista. Después de haber sido una de las figuras premio Nobel, él tuvo un premio Nobel por su trabajo, porque su trabajo buscaba la equidad informativa, la necesidad urgente, la necesidad de comenzar otro tipo de información que no pudiera existir sin la verdad y sin las fuentes precisas sobre cada cosa que se decía. Esto pensaba en un mundo de periodistas con una gran conciencia ética que pudiera incluso enfrentar a los propios medios que le exigieran todo lo contrario. Si tomamos la comunicación en un sentido amplio, podemos definirla como la actividad individual y colectiva de intercambio de hechos e ideas dentro de un sistema social dado. Sus funciones principales son las que siguen: recopilar, almacenar, procesar y difundir
Noticias, hechos y opiniones que se requieren para llegar a un entendimiento de las situaciones individuales, comunitarias, nacionales o internacionales, a fin de tomar, en consecuencia, decisiones apropiadas. Ellos hoy en América Latina, por ejemplo, la Alianza Mediática Continental, que va de la mano del Grupo Prisa de España, de Televisa de México, de O Globo de Brasil, del Clarín de Argentina, de Mercurio de Chile, están operando lo que podríamos caracterizar muy bien como un plan o una operación cóndor mediática, porque están operando contra las democracias por adentro de las democracias. El derecho a estar informado y a escuchar diversas opiniones pertenece en principio a cada ciudadano, pero en práctica depende a la libertad de los periodistas. Hoy en día, el informe McBride es el informe más importante para establecer una lucha de resistencia contra la dictadura mediática y contra el terrorismo mediático que se ejerce, contra la utilización de la información para las guerras, como un arma porque ya los debates sobre lo que deben producir como información en los centros hegemónicos, no se produce el debate en los centros políticos, se produce en el Pentágono, se produce a nivel militar, se produce en los organismos de seguridad y de inteligencia. Ahí se elabora la información, la información única que debe funcionar por sobre todo el resto, dejando apenas algunos respiros, algo que hoy en día estamos viviendo acá en América Latina. Está viviendo todas las guerras, siempre las intervenciones tuvieron como eje fundamental el uso de la información en primer lugar.